tenemos un piso de crecimiento por el equilibrio fiscal, no solo vamos a tener del 4, ¿no? Vamos a tener más crecimiento porque se hizo bajando el gasto público, no solo porque además va a bajar también los impuestos, sino que además en materia de desregulación vamos a seguir yendo al hueso. ¿Por qué? Porque eso va a ser en favor de los argentinos, va a potenciar muchísimo más el crecimiento económico y crecer a tasas durante la convergencia a niveles del 7% va a ser posible. Y es por eso que decimos que en 10 años nos vamos a convertir en un país de altos ingresos, en 20 años en una potencia y en 30 años en uno de los países top 3 del mundo. ¿Cómo combinar el contraste de las dos realidades? De un presidente encerrado en su libreto diciendo que esto que repite como un mantra, que en 30 años vamos a ser una potencia mundial, en 5 años vamos a estar creciendo a esta tasa, y si lo puede hacer, ¿por qué no lo hizo? ¿Cómo combinar esto que dice un presidente cada vez más encerrado en su propio libreto con la realidad que nosotros registramos con nuestras cámaras? Con esa gente que va a San Cayetano, Ciudad de Buenos Aires, primer cordón del conurbano, por ahí se mueve esa gente que nosotros buscamos especialmente que tuvieran trabajo. Porque fíjense que en la nota de Gabino Silva, casi todos los que hablan no son marginales, no, todos tienen trabajo. Pero estamos viendo cada vez más una situación que pese a tener trabajo, hasta hace unos años decíamos, ¿cómo es posible que en la Argentina una persona que tiene trabajo sea pobre? Ahora bajamos otro escalón. Estamos viendo gente que tiene trabajo y es indigente. ¿Por qué decimos que es indigente? Por esto que ustedes acaban de ver. No les alcanza siquiera lo que ganan para poder tener las comidas diarias. Entonces, el pintor que pasa a desayunar, la señora que vende caramelos y que tiene un pibe en el jardín, bien limpito, bien cuidado, qué sé yo, pero pasa a almorzar. Los trabajadores que no alcanzan con su sueldo se vuelven indigentes y tienen que ir a comer a la puerta de la iglesia de San Cayetano en un blister de plástico. Hay que decir que San Cayetano efectivamente hace milagro, porque darle de comer a tanta gente hoy por hoy es un verdadero milagro. Sobre todo, porque después lo van a ver también en un informe que les vamos a presentar en GPS, estamos en condiciones de contarles otra mentira del gobierno, del mismo modo que era una mentira aquella radiografía con la cola del perro para justificar los recortes a las pensiones en discapacidad. También era mentira que existía una auditoría sobre los comedores y que había comedores fantasmas. Nunca existieron esas auditorías, o sea que mal podían afirmar, como afirmaba, andaba por los canales de televisión la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, diciendo que había comedores fantasmas de los gerentes de la pobreza. Se le pidió al gobierno un informe que diga, bueno, ¿dónde está la auditoría? Nunca existió la auditoría. Entonces, ahora son 2 veces que el gobierno desoye la necesidad de dar alimentos a los comedores. Primero la justicia, en sucesivos fallos, le dijo, repartan los alimentos que tienen guardados. No los repartieron, se los daban a los amigos. Y ahora hay otro fallo que dice que nunca existieron las auditorías, que le cortaron los alimentos a los comedores porque sí, no existían las auditorías. Y sin embargo, cada vez más gente va a los comedores. El escándalo de los comedores es tal vez más doloroso que el de la ANDIS y las pensiones en discapacidad, porque es más gente la afectada, más gente a las que le negaron la comida en una situación donde van retrocediendo en la escala social. Entonces, si es tan fácil para el presidente Milei lograr, como dice él, en tantos años, ser una Argentina potencia, no le pidamos a esta gente que la vean porque no la están viendo. No les quisimos ir a preguntar, porque si hubiera sido, poner micrófonos para el insulto, preguntarle a toda esa gente que tiene laburo y que está en la indigencia y que tiene que comer en la puerta de una iglesia, ir a preguntarle si vamos a ser potencia en 30 años, ¿cómo la ven? Nos hubieran insultado a mí, a nosotros, al presidente, y la verdad que no daba para eso. Ellos no la ven. Por eso hay tanto voto en contra del gobierno, hubo en provincia de Buenos Aires, en especial en el conurbano. No ven, no la ven. Si alguna vez tuvieron esperanza en Milei, hoy por hoy, no la ven. Pero lo interesante o lo dramático de la situación que estamos viviendo es que tampoco la ven
los que apoyaron a Milei, los ahorristas, las empresas, los inversionistas, todos están sacando la plata del sistema y si pueden la están pasando a dólar. ¿Y por qué no la ven? Hay un ranking de riesgo país, ¿sí? Que este no lo elabora, no es un riesgo cuca, ¿eh? Este es el riesgo país. Fíjense quiénes están adelante de la Argentina. Venezuela, obviamente, país que tiene algunos problemas más graves que la Argentina, tiene los barcos de Estados Unidos puestos delante y de vez en cuando le bombardean alguna lancha diciendo que es una lancha narco. Rusia, otro enemigo de los Estados Unidos. Pero miren cuál es el tercer país en riesgo, el tercer país en riesgo país, la Argentina. Por encima de Ucrania, que ha perdido el 20% de su territorio con Rusia, y por encima de Bolivia, que está en una crisis política tremenda. Ahora fíjense, el país gobernado por el señor Market Friendly, el que iba a ganar el Premio Nobel de Economía, el que iba a seducir a los capitales, al que aplaudían en Wall Street, tiene un riesgo país, el tercer riesgo país del mundo, por un problema propio de su deuda. Mientras que los zurdos empobrecedores de América Latina, Colombia, por ejemplo, gobernada por Petro, 268 puntos contra 1.400 de la Argentina. Y por otros países gobernados por zurdos empobrecedores, como Brasil, como Uruguay, tienen, por cierto, riesgos países muchos más bajos que la Argentina. ¿Dónde está la desconfianza, entonces? La desconfianza está en que nadie cree que la Argentina de Milei vaya a pagar la deuda. Y por eso todos los que pueden se llevan la plata. Y uno dice, bueno, che, pero esto ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Cuándo pasó? Si vos se lo contás a alguien, decís, sí, pasó hace poco, hace 7 años. Ah, mira, ¿y no aprendieron nada? Y no, se ve que no aprendimos nada. Porque, ¿y cómo se llamaba el ministro de Economía que hizo eso en el 2018? Que se endeudó, y después en un momento dado le cortaron la canilla de plata y se le disparó el riesgo país, se le disparó el dólar y tuvieron que ir a pedir la escupidera al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se llamaba? Luis Caputo. Ah, ¿y cómo se llama el ministro de Economía de ahora? Luis Caputo. Ah, y lo volvieron a hacer con el mismo ministro. ¡Qué original! La misma receta que falló en 2018 está fallando en 2025 con el mismo ministro. Aquello de que uno nunca tropieza 2 veces con la misma piedra, bueno, acá no se reproduce. Ha sido lo mismo. Eso sí, durante mucho tiempo lograron, ¿cómo decirlo?, mantener la expectativa de que esta vez iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque el presidente era un señor de pelo largo, medio despeinado, y que gritaba, y que trataba a todo el mundo de conochanta, de mandriles, de ensobrados. Entonces parecía que iba a ser diferente. Bueno, no fue diferente. Estamos en el mismo punto que en el 2018, cuando la Argentina terminó yendo al Fondo Monetario Internacional, solo que esta vez, en lugar de ir al Fondo Monetario, porque ya fuimos al Fondo Monetario en abril, Milei está partiendo, ¿en cuánto? En un ratito a los Estados Unidos, a ver al tío Donald Trump, a pedirle plata, a pedir algún salvataje, porque no pueden seguir reventando reservas como las estuvieron reventando esta semana. El presidente Javier Milei se la pasó diciendo que todos los que criticaban el programa económico, todos los que no la veían, todos los que le decían, che, ojo, porque no alcanza solamente con bajar el déficit fiscal y dejar de emitir. Macri lo hizo también y se terminó yendo con una inflación más o menos del 2% mensual y una bruta recesión. ¿Saben qué es lo que está pasando? Bueno, ya saben, la inflación está en el 2% mensual y creciendo. Y el INDEC ya dijo que la economía bajó el mes pasado, en el trimestre pasado, y hay informes que no son de organismos cuca, como la Universidad Torcuato Di Tella, tiene un índice que se llama el índice líder, que dice que hay un 98% de posibilidad de que la recesión se profundice en este trimestre. O sea, una inflación de arriba del 2% con recesión. Lo mismo que le dejaron a Macri, lo mismo que tenía Macri, hecho con el mismo ministro que tenía Macri. ¿Por qué iba a salir diferente? Ese ministro que tenía Macri y ese presidente que trató a todo el mundo de conochantas, mandriles, y si era un periodista el que dudaba de lo que iba a pasar y le decía, oiga, don, no tendría que comprar reservas, lo trataba de ensobrado, fue el que dijo esta frase. Y vean cómo le contestaron al día siguiente. Vean lo que dijo el ministro Caputo, ¿en dónde? En un streaming partidario, o sea, en un canal partidario. No fue un lugar donde alguien le pudiera hacer una repregunta. Fue un lugar donde lo aplauden como focas, véanlo. Vamos a vender hasta el último dólar
en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalle si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. Más allá del tono sanisidrense ese, ¿no? Y la verdad que es lo que es su ministro de Economía, dubitativo, muy dubitativo. Y vean lo que pasó. Las declaraciones de Toto Caputo fueron el jueves a la noche, cuando ya habían vendido 379 millones de dólares del Banco Central, de las reservas que le había prestado el Fondo Monetario Internacional para que no las utilizara para vender dólares en el techo de la banda. ¿Cómo le contestaron al día siguiente? Le duplicaron la apuesta. 678 millones. Y ojo que estos son dólares de ahorristas, o sea, dólares de personas físicas los que están vendiendo. Porque las empresas que también se están dolarizando sacan la guita del país a las apuradas por el contado con liqui. Porque volvió el contado con liqui, volvió la brecha. Entonces, como un ejercicio didáctico o si quiere estético, nos preguntábamos, ¿qué diría Milei si no fuera presidente? Si volviera a ser panelista, si estuviera en estos mismos estudios en los que tantas veces estuvo, ¿qué diría Milei de lo que está pasando? Escuchen a ver qué les parece. Si vos tomás la suma de todos los pasivos monetarios del Banco Central, llámese base monetaria, o sea, los pesitos que tenemos en el bolsillo, más, y los que tiene el banco guardados como encajes, más las LELIQs, más los pases, y eso lo dividís por la base, por las reservas de libre disponibilidad, ¿sabes cuánto te da el tipo de cambio de cobertura? ¿Cuánto? 1.300. ¿Qué significa eso? Que tenés una hiper acá a la vuelta. Vamos a la peor crisis de la historia económica argentina. El presidente Javier Milei, frente a este tipo de situaciones, decía que se venía una piña. Y eso es lo que muchos están sospechando ahora. Con semejante riesgo país y sin reservas, el presidente Milei, aquel panelista, está cerca de lo que él mismo llamaría una piña. Y acá hay que decir que Milei se apoyó en una sola biblioteca, que es la biblioteca que dice, según él, y que ya también se utilizó en los tiempos de Macri. No era tan original. Original era el estilo Milei, de los gritos, del insulto y qué sé yo, pero no era original la biblioteca. La biblioteca Milei, llevada al extremo, dice, no hay que emitir moneda y hay que recortar y tener superávit fiscal, ¿sí? Bueno, Milei dice que lo cumplió, después podemos discutir si el superávit existe como tal, si es una contabilidad creativa, y Milei dice que no está emitiendo moneda. O sea, entonces Milei decía, si no hay pesos, no se pueden ir al dólar. Pero hasta un estudiante de primer año de economía le diría, oiga, jefe, y la gente que tiene plata depositada en los bancos, supongo que no hay peso circulante, ¿no la puede sacar del depósito y pasarla a dólar? O la gente que tiene plata en los fondos comunes de inversión, o en acciones, o en bonos, que tanto que emitió la Argentina en todo este tiempo, ¿no puede vender los bonos y pasarse al dólar? Bueno, eso es lo que está pasando. El presidente no lo contempló esto y tampoco quiso comprar reservas porque decía, bueno, no hace falta porque vamos a llegar a una dolarización endógena, le decía Caputo, vamos a llegar a una dolarización endógena porque la gente va a tener que escupir los dólares, todas teorías que no se comprobaron. Entonces, ese presidente, para utilizar el lenguaje que le encanta a Milei, vean esta, que sigue repitiendo, cuando el riesgo país es el tercero más alto del mundo, sigue repitiendo, la inflación es solo un fenómeno monetario y celebrando el ajuste. Y cada vez la gente le da la espalda porque está viendo en su propia realidad que la inflación no es solamente un fenómeno monetario. Que hay algo que se llama inflación de costos que tampoco calibró Macri en su momento. Acuérdense cuando Pratgay dijo, bueno, el dólar oficial lo vamos a poner al precio del dólar blue, se le fueron los precios para arriba. Bueno, eso se llama inflación de costos. Milei la despreció y ahora está en este punto, en la plaza, solo, gritando que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, cuando en verdad, si el dólar sigue subiendo, va a pasar a precios y todo lo que dijeron respecto del dólar la pifiaron. Entonces,
Uno dice, bueno, ¿y quiénes fueron en verdad los econochantas? Acuérdense de todas las cosas que dijeron y se equivocaron. Se la pasaron diciendo que el dólar iba a estar a 1.000 y que recién iban a comprar reservas ahí. El dólar nunca estuvo a 1.000. Por ende, nunca compraron reservas. Capricho de Milei, puro capricho de Milei, porque lo dijo en declaraciones en un programa de televisión. Dijo, bueno, el dólar debería estar a 600. Así calcula el presidente, que además se supone que es el ministro de Economía real de la Argentina. Dijo, el dólar va a estar a 600, pero cuando esté a 1.000 en el piso de la banda vamos a comprar. La pifió como un econochanta, como un mandril. Ahora el dólar está a 1.515. Se la pasaron diciendo desde que levantaron el cepo para los particulares que el dólar flotaba. Bueno, el dólar no flotaba, se la pasaron reventando dólares para que el dólar baje. El dólar no bajó. Se la pasaron subiendo tasas para que el dólar baje. Y esas tasas que suben son deuda a futuro. Plata que le niegan a los jubilados y a los universitarios. No se la niegan a los bancos para que mantengan las tasas altas. Nos sirvió hoy, aún hoy. Aunque la Argentina esté ofreciendo tasas delirantes para que la gente se quede en pesos, la gente se va igual porque huelen, algo que nosotros también dijimos, que esta lógica era como la lógica de una estafa piramidal y que en algún momento se iba a cortar. Bueno, estamos en ese momento, se está cortando. Y salvo que venga un rescate del tío Trump, se va a cortar. Y ya sabemos lo que pasa en la Argentina cuando esto se corta. Mejor dicho, sabemos lo que vimos, no sabemos lo que puede pasar. Esta semana, el principal de los econochantas, el principal de los mandriles, el ministro Caputo, dijo que iba a poner todos los dólares sobre la mesa, todos los dólares, que nadie se iba a quedar sin dólares. Y fíjense lo poco que le creen, que al otro día le duplicaron, más que duplicaron la cantidad de dólares de las reservas. Y hay que ver qué pasa mañana. Está la preocupación en el gobierno, que están evaluando dos soluciones. Una, poner el cepo, poner otra vez el cepo hasta las elecciones, para que se corte el drenaje de divisas. Así de tensa está la cosa. Por supuesto, ir a los Estados Unidos a pedir plata. ¿Cuánta plata? El sueño del gobierno es que el tío Trump les habilite 30.000 millones de dólares. Es verdad que el Fondo Monetario les había dado 20.000 y ejecutaron, le mandaron 14.000. Quedan 6.000 que le podría dar el Fondo Monetario. ¿Pero con qué condiciones? Hay que ver si se las dan. Pero mientras tanto, en la desesperación están pensando volver a poner el cepo hasta las elecciones, por lo menos para frenar el drenaje de divisas ya. La otra opción es la que pide el Círculo Rojo. El Círculo Rojo, a través de uno de sus voceros más conspicuos, como les gusta decir a los columnistas de los diarios importantes, Cristiano Ratazzi, dijo, bueno, si somos un gobierno liberal, nótese el somos, si somos un gobierno liberal, que el dólar flote. ¿Y cómo puede flotar el dólar? Si uno mira cuánto subió el dólar y cuánto subió la inflación, pongamos el dólar MEP, para no tener el dólar oficial, qué sé yo. Bueno, el dólar MEP debe haber subido en lo que va de la gestión Milei un 30%. Sin embargo, la inflación en la era Milei subió un 160%. Ubiquen el dólar donde quieran, pero hay una ley no escrita en la Argentina que dice que tarde o temprano el dólar alcanza la inflación. Pero acá la inflación se fue para arriba porque hay una inflación de costos, pero el dólar está pisado. Y entonces, ¿a dónde va a ir a parar el dólar si lo liberan? ¿Qué pasa si el Fondo Monetario le dice al gobierno, sí, ok, nosotros le damos la plata, pero liberen el dólar después de las elecciones? ¿Dónde va a ir? Por eso es que vamos a citar otra vez a Milei cuando era columnista. ¿Sí? ¿Qué decía Milei cuando era columnista? Que el peso era excremento. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Lo que son las paradojas de la historia, ¿eh? Porque hay mucha gente hoy por hoy que tiene algún grado de plata, insisto, ahorristas, empresarios, inversores, que consideran que, tal como decía Milei en la época de Alberto, el peso es excremento. ¿Por qué? Porque se va a devaluar, porque lo sostuvieron y lo intentaron revaluar artificialmente, y no porque hayan dejado de emitir, sino porque fueron tirando tasas de interés, fueron haciendo la bicicleta financiera, y hoy por hoy hay mucha gente que piensa que el peso es excremento. Y otra vez,
en el último mes y medio, el mejor negocio para hacer en la Argentina, como en tantas otras oportunidades donde el peso era excremento, fue comprar dólares. Fue mucho más negocio que la tasa, que el plazo fijo, que los bonos, que las acciones. Dicho sea de paso, las propias empresas del Círculo Rojo están perdiendo valor y se están haciendo mierda las cotizaciones de la bolsa. Ese Milei que decía el peso es excremento, ¿qué pasaría si hoy fuera panelista? ¿Qué diría? Que el peso ha vuelto a ser excremento. El problema es que ha vuelto a ser excremento con la receta de Milei, con la receta de que no había que emitir y que el problema era puramente de la falta de superávit fiscal. Ahí está la paradoja. Hay montones de personas que consideran, y por eso el riesgo país, que este Milei, que abría la jaula para que la gente se liberara y llegara a la libertad y las banderas argentinas, se está quedando así. Se está quedando solo, repitiendo su sonsonete de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y que hace falta el ajuste. Es la diferencia entre lo que se conocen los teoremas entre una condición necesaria y suficiente. Efectivamente, el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no resuelve todos los problemas. Milei y sus muchachos pensaron que esto resolvía todos los problemas y que iba a bajar el riesgo país, porque ahí está la clave. No es que a Milei no le importara el riesgo país. A Milei le importa y le importa mucho el riesgo país. Acuérdense que en su momento vetó los aumentos a los jubilados para que no aumentara el riesgo país. Y el riesgo país ahora se le fue a las nubes y somos el tercer país del mundo, el riesgo país. Entonces, para este presidente era muy importante el riesgo país. Y falló. Y los mismos que lo apoyaron ahora se dieron vuelta, porque no es que solamente se dio vuelta a la gente que no puede comer, como los que van a pedir un plato de comida a San Cayetano. También se dieron vuelta a los inversores, los ahorristas, que ya no le creen esto de que la inflación es solo un fenómeno monetario. Están esperando que ese peso, que ha vuelto a ser excremento, se devalúe y se pasan al dólar en la desesperada. No aceptan ni siquiera un 70% de tasa de interés. Dicen, no, ¿sabe qué? A mí dame los dólares que yo me voy y me quedo esperando a ver cómo se resuelve esto. Por eso Milei salió desesperado a buscar al tío Trump. ¿Y el tío Trump le podrá dar plata? Sí, le podrá dar plata. ¿Por qué le puede dar plata a Trump? Porque es el único aliado que tiene de este lado del continente, tal vez, si uno quiere, poco el presidente de Paraguay, en su pelea ultra ideologizada contra China. Hay que decir que Milei con China, digamos, nunca levantó el swap, sigue teniendo el swap. Trump no quiere que entren los autos chinos a Estados Unidos, acá entran los autos chinos, las importaciones chinas, todo lo chino se está utilizando supuestamente para bajar la inflación, pero al mismo tiempo provoca un drenaje de reservas. Y esta es la paradoja también. Milei calificó a todos los políticos de degenerados fiscales que gastaban y no entendían la lógica del superávit. Todos eran degenerados fiscales, todos son degenerados fiscales para él, porque si insisten con una ley que favorece a los discapacitados para que les ajusten un poquito los saberes miserables que cobran, son degenerados fiscales. Si piden por las universidades, son degenerados fiscales. Pero con las mismas categorías que analiza Milei las cosas, uno puede decir que ellos, o él, y su ministro de Economía, se convirtieron en degenerados cambiarios, que reventaron la guita de la cosecha. Acuérdense, Alberto tuvo sequía, Milei tuvo una buena cosecha, entró en muchos dólares, reventaron los dólares de la cosecha, reventaron los dólares del blanqueo. Y ahora están reventando los dólares del FMI para mantener un dólar barato, a ver si logran mantener pisada la inflación. Pero como no era que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario, ya dejaron de emitir. ¿Y entonces por qué sube la inflación? ¿Por qué necesita mantener el dólar bajo? ¿Por qué el peso ha vuelto a ser otra vez excremento? La biblioteca Milei ha llegado a su límite. Y esto es lo que están entendiendo los que están perdiendo plata. No solo la gente que está en la calle, que podrá votar o podrá creerle o no, sino que los que están perdiendo plata, los grandes grupos económicos, industriales sobre todo, que están perdiendo plata, ya están levantando el teléfono y llamando a economistas y decir, che, ¿qué otro plan económico hay? ¿Para dárselo a Milei o para dárselo al que venga? Y dentro de los que vengan, a los que están mirando con cariño, aparece Juan Schiaretti. ¿Por qué? El ex gobernador de Córdoba, que fue ex candidato a presidente, que fue uno de los que le prestó funcionarios a Milei en el primer tramo de gobierno, y después pasaron por la guillotina de Carina, se presenta ahora como candidato a diputado. Y entonces muchos están diciendo una alquimia, como teniendo una alquimia de reserva en la línea de sucesión presidencial. ¿Por qué?
Porque si algo sale mal con Milei, no va a ser Villarroel la que se quede, sino que ¿quién va a estar en la línea de sucesión presidencial seguramente una vez que lo hayan echado a Martín Menem, al señor que tiene tantos contratos para sus amigos en el Estado y que le están llenando la cara de dedos en las votaciones en diputados? ¿Y qué pasa si lo ponen Schiaretti? Queda en la línea de sucesión presidencial. Por eso Milei, que esta semana empezó a hablar de golpismo, estuvo en Córdoba y vean lo que dijo contra Schiaretti. Días atrás, el exgobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? Digamos, ¿lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual? Bueno, esto fue del viernes, no es que fue hace muchas semanas. El viernes, Milei en Córdoba atacó a Schiaretti en la Bolsa de Comercio. Schiaretti, que no es precisamente un enano soviético, como le gusta decir de Kicillof. Schiaretti, que fue su aliado, que le prestó funcionarios. Y que en un contexto de crisis podría ser una persona quien, si a Milei le sigue yendo mal, podría convocarlo, como podría convocar a otros gobernadores, a ver si refresca aquella alianza que le sirvió para tener la ley Bases, por ejemplo, o como decían en aquel entonces los gobernadores, darle herramientas al presidente para que pueda gobernar. Bueno, le dieron herramientas y los traicionó. Y Schiaretti, rápidamente, que estaba discutiendo en la interna con Natalia de la Sota de las candidaturas, estaba diciendo, bueno, yo apoyé a Milei, pero no tanto. Y Natalia de la Sota dice, no, ustedes apoyaron a Milei desde el comienzo, si le dieron funcionarios. Al atacarlo Milei, porque ve venir que detrás de él, detrás de Schiaretti, está su reemplazo, si a él le va mal y se precipita el golpe de mercado y la crisis, Schiaretti aprovechó para pararse y postularse. Y en este video, yo solo les voy a mostrar un pedazo, el video es extenso, pero casi expresa un programa de gobierno. Escuchen. Miente descaradamente, porque quien entiende, está formado en economía y administración, sabe que mi propuesta fiscal es de sustitución de impuestos y no de aumento de impuestos. No es que no sepa o se equivocó, ahí miente descaradamente. La evasión impositiva en Argentina es el 3,7% del PBI, o sea, la evasión más grande de América Latina proporcionalmente. Pero este presidente no lo va a combatir. Si él dice que son héroes los que van, la obligación de un presidente es poner los impuestos adecuados y cobrar. Pero a este presidente no le interesa cobrar los impuestos porque dice que son héroes los evasores impositivos. Yo veo que el presidente vino acá y dijo que él tiene la máquina de la prosperidad. Es poco serio. Cuando la gente no llega a fin de mes, no le alcanza para llegar a fin de mes, y cuando tenemos menos empleo en la actividad privada, empleo registrado en la actividad privada hoy, que los que había en noviembre de 2015. Son horas difíciles para el gobierno del presidente Javier Milei. Está cerca de un golpe de mercado, de algo que él vio en tantas otras oportunidades y él lo está viviendo ahora en carne propia. ¿Qué es un golpe de mercado? Que le empiecen a sacar las reservas porque sienten que el dólar está barato, porque el peso es excremento, como decía Milei cuando era panelista. Son horas difíciles donde el presidente se aferra a una única carta, que es ir a los Estados Unidos. Dicho sea de paso, me acabo de enterar que Milei reprogramó el viaje a los Estados Unidos. Se iba a ir ahora, teníamos un móvil ahí en Aeroparque esperando la partida del presidente Milei a los Estados Unidos. Va a la Asamblea de Naciones Unidas, se supone que se va a encontrar con Donald Trump. También va a recibir un premio y ese premio se lo va a dar Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como el ministro de Economía, el que vino acá en un momento dado este año y prometió apoyo de los Estados Unidos, pero ese apoyo no llega, llegará en plata de los Estados Unidos, llegará en una nueva presión para que el Fondo Monetario le libere los 6.000 millones de dólares, servirá para calmar a los mercados. Puede ser que sirva para calmar a los mercados ahora. Pero ¿qué pasa después de las elecciones? El dólar, en cualquier caso, todos saben que esa diferencia que yo les contaba antes entre el dólar MEP, que subió un 30% en la era Milei, y la inflación, que subió un 160%, en algún lugar el dólar va a volver a estacionarse, porque así como está no se banca y ni siquiera los ricos en la Argentina pueden bancarse con este dólar.
porque es mucho más negocio importar todo que producir algo en la Argentina. Entonces, eso genera crisis social, pero también genera crisis económica de los mismos tipos que habían apoyado a Milei, que ahora lo miran con desconfianza diciendo, ¿dónde está yendo, querido? ¿Dónde se estabilizará el dólar? Que está en 1.515 hoy. Después de las elecciones, ¿dónde irá a parar? 1.700, 2.000, 3.000. ¿A dónde irá a parar ese dólar? O con ese peso que pese a que dice Milei que no se emite, se ha vuelto excremento. Como decía Milei cuando era panelista, ¿a dónde irá a parar el dólar? ¿A dónde llegará el salvataje de Donald Trump? El contexto geopolítico favorece para que Trump le ponga algunos mangos a Milei, pero también acuérdense lo que pasó en el 2001, donde Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, cuando veía que no le cerraban las cuentas y no podía devaluar, acá se puede devaluar, pero Cavallo no podía, había ley, era una convertibilidad, bueno, salió corriendo a los Estados Unidos. ¿Y qué le dijeron a Estados Unidos? Plata no hay. Y cuando volvió, ¿qué hubo? El desastre que todos conocemos. El gobierno tiene salidas, pero esas salidas complican su futuro político y ahí está la encerrona. Puede poner el cepo de acá a las elecciones, puede liberar el dólar antes de las elecciones, difícil porque le dispara la inflación, puede liberar el dólar después de las elecciones, pero eso no necesariamente va a mejorar la actividad económica, porque el plan económico de Milei estaba aferrado a un único principio, que era no emitir y tener superávit. Pero con esos dos principios no alcanzó, y el peso, otra vez en la Argentina, se volvió excremento. Bienvenidos, esto es GPS.